Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio de las noticias del día. Miramos de nuevo a la actualidad, pendientes de la tensión en Oriente Medio, mirando también a la detención de un militar estadounidense en Venezuela, que les contábamos hace escasos minutos, en un momento en el que Rusia sigue lanzando ataques letales en Ucrania, después del ataque que ha tenido lugar en una instalación militar, mientras además siguen los avances en Donetsk, siguen las alarmas en Ucrania, además en medio de destituciones masivas por parte de algunos de sus principales ministros. Enseguida les contamos todas estas noticias, pero empezamos mirando al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Según la oposición, prefiere la guerra y mientras exista la guerra va a continuar en el poder. Es lo que apunta el líder de la oposición, Yair Lapid, a los miembros de su partido Yesh Atid durante una reunión de la facción en la Knesset en el Parlamento israelí. Netanyahu habló tanto sobre el corredor de Filadelfia durante su conferencia de prensa de este lunes por la noche, apuntando a que todos se olvidaron de que dijo una cosa más, que además apuntaba 3 veces, dice Lapid, que la guerra no debe terminar. Es lo que habría dicho el propio Netanyahu. Dice el jefe de la oposición que lo que dice Netanyahu, lo que apunta a su gabinete es que están en una nueva versión del Líbano, que les llevó 18 años salir de esta y que ahora están ofreciendo lo mismo, años de guerra, años de crisis económica, años de destrucción, miedo y violencia. Dice que mientras la guerra continúe, una guerra eterna que tiene y que nunca tendrá fecha de finalización, Netanyahu se mantendrá en el poder. Añade que el Estado de Israel debe poner fin a esta guerra en sus propios términos, hacer un trato con los rehenes y cerrar el trato. Dice que poner fin a la guerra es interés de Israel, interés económico, pero sobre todo interés político. Precisamente las fuerzas israelíes han acabado con la vida de al menos 35 palestinos en Gaza este martes en sus enfrentamientos con militantes liderados por Hamás. Es lo que apuntan funcionarios palestinos. Sin embargo, breves pausas en los combates han permitido a los médicos realizar un tercer día de vacunaciones contra la polio para niños. Entre los muertos había 4 mujeres en la ciudad sureña de Rafah y 8 personas cerca de un hospital en la ciudad de Gaza, en el norte. Es lo que apunta el Servicio de Emergencia Civil palestino. Un ataque además mató a 9 palestinos dentro de una casa cerca de la calle Omar al-Mokhtar, en el centro de la ciudad de Gaza, según los médicos. Otro ataque tuvo lugar cerca de una universidad en Seir Radwan, un suburbio al norte de la ciudad. El ejército israelí ha dicho que el ataque estaba dirigido contra militantes de Hamás que operaban desde un centro comando integrado en el antiguo Nama College. Según Times of Israel, las autoridades locales informaron este miércoles de que varios cohetes disparados desde el sur del Líbano alcanzaron edificios en la ciudad fronteriza israelí de Kiryat Shmona. También se produjeron varios incendios cuando se desplegaron servicios de emergencia en la zona afectada. No ha habido noticias de heridos, mientras el ejército no ha emitido ningún comunicado oficial sobre estos últimos acontecimientos. También miramos a la versión de Turquía. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha afirmado este miércoles que Israel y sus partidarios son responsables de cada persona inocente que muere en Gaza por hambre, sed o falta de medicina. Según la agencia turca Anadolu, Erdogan ha celebrado una conferencia de prensa tras una reunión con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, afirmando que Turquía y Egipto comparten la misma postura sobre el conflicto entre Israel y Hamás y que sus contribuciones a la paz y la estabilidad regionales son vitales. Dice que para evitar que Israel arrastre a su región a una mayor tensión solo se puede abandonar las políticas ambivalentes, es lo que añadía el propio Erdogan. Mientras tanto, al-Sisi reiteró sus llamamientos a un alto el fuego entre Israel y Hamás en la franja de Gaza y al fin de las incursiones israelíes en Cisjordania. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha presentado cargos criminales contra los principales líderes del movimiento palestino de Hamás, a los que acusa de planificar y perpetrar no solo el ataque a Israel del pasado 7 de octubre, sino también crímenes contra ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Justicia acusa a Yahya Sinwar y otros altos dirigentes de Hamás de financiar, dirigir y supervisar una campaña de décadas para asesinar a ciudadanos estadounidenses y poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Es lo que afirmaba el fiscal general Merrick Garland en un comunicado difundido este martes. En concreto, se les acusa de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, conspiración para financiar el terrorismo y conspiración para usar armas de destrucción masiva con resultado de muerte, entre otros cargos. Asimismo, también engloba a Irán, al grupo libanés Hezbollah, por proporcionar apoyo financiero y armas, incluyendo cohetes y otros suministros militares. También pendientes del Mar Rojo, y es que el Comando Central de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que destruyeron con éxito un sistema de misiles de los hutíes en un área del Yemen bajo el control de estos insurgentes. Dicen además que representaba una amenaza inminente para los buques de la región. El CELCOM afirmó en un breve comunicado en su cuenta de X que sus fuerzas desplazadas al sur del Mar Rojo destruyeron con éxito un sistema de misiles hutíes respaldados por Irán en un área controlada por los hutíes, sin ofrecer más detalles ni del lugar ni de la operación
llevada a cabo. Dicen que se determinó que este sistema representaba una amenaza inminente para las fuerzas estadounidenses y de la coalición, así como para los buques mercantes de la región. Además, justifican esta medida para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras para los buques estadounidenses de la coalición y mercantes. También miramos a Taiwán. Dice que si las reclamaciones de China sobre Taiwán tienen que ver con la integridad territorial, entonces también debería recuperar las tierras cedidas por la última dinastía china en el siglo XIX a Rusia, es lo que declara el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, en una entrevista con medios taiwaneses, según informa la agencia Reuters. En una entrevista con un canal de televisión local, el líder taiwanés, a quien China llama separatista, recordó el Tratado de Aigun de 1858, en virtud del cual China cedió una enorme franja de tierra al Imperio ruso, en lo que hoy es el lejano oriente de Rusia, formando la mayor parte de la frontera moderna a lo largo del río Amur. La dinastía Qing de China, entonces en decadencia, se negó originalmente a ratificar este tratado, pero fue confirmado 2 años más tarde en la Convención de Pekín, uno de los tratados que China llama desiguales con potencias extranjeras del siglo XIX. Por su parte, Corea del Norte ha ejecutado a varios funcionarios gubernamentales después de que las extensas inundaciones de finales de julio mataran a miles de personas en la región norte del país. Es lo que apunta un informe de TV Chosun. El mes pasado, entre 20 y 30 funcionarios del gobierno regional de la zona afectada por las inundaciones fueron baleados. Es lo que informa este canal, citando a un funcionario del gobierno surcoreano no identificado. Las devastadoras inundaciones podrían haber matado unos cuantos miles de personas en la zona más afectada de la provincia de Yagang, según informa la televisión por cable. Precisamente China ha reiterado hoy que practica un estricto control sobre la exportación de productos de uso dual, civil y militar ante sospechas del uso de drones chinos en la guerra en Ucrania. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha afirmado hoy en rueda de prensa que China siempre ha controlado estrictamente la exportación de productos de uso dual, incluidos los drones. Añade que también se oponen firmemente al uso de drones civiles con fines militares. Las declaraciones de Mao se producen en medio de preocupación sobre la posible participación indirecta de drones chinos en el conflicto en Ucrania. También miramos a los países de la OTAN. Las Fuerzas Armadas de Polonia han llevado a cabo labores de entrenamiento para unos 200.000 reservistas al año en pleno conflicto en Ucrania. En concreto, este entrenamiento obligatorio incluye hasta 3.000 reservistas sin experiencia militar. Los 200.000 además han sido previamente seleccionados para una posible movilización. Esta medida busca mantener la aptitud, el entrenamiento y la educación de los soldados de reserva, según el medio polaco Puls HR. De esta forma, el ejército de Polonia puede llamar a sus ciudadanos para realizar ejercicios en cualquier momento. La obligación de entrenar soldados de reserva pasiva está impuesta por la Ley de Defensa Nacional. Si alguien ignora la citación, recibirá una pena de multa o incluso prisión, según apunta este mismo medio. Polonia, que además ha activado esta noche su sistema de defensa aérea tras los ataques de Rusia en Ucrania. Aviones polacos y aliados han sido activados por tercera vez en 8 días para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco después de que Rusia lanzara ataques aéreos contra Ucrania. Lo ha dicho el mando operativo de las Fuerzas Armadas polacos. Dice literalmente: esta es otra noche muy ajetreada para todo el sistema de defensa aérea de Polonia debido a la actividad observada de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa llevando a cabo ataques. Por su parte, Noruega ha prometido 53 millones de dólares para drones y defensa aérea para Ucrania. Noruega ha anunciado este martes la entrega de 570 millones de coronas noruegas, unos 53 millones de dólares para drones y defensa aérea para Ucrania. Mientras tanto, Hungría acusa a Estados Unidos y los países europeos, dice que evitan participar en iniciativas para resolver el conflicto en Ucrania en contra de sus propios intereses. Esta opinión fue expresada por el asesor político y homónimo del primer ministro de Hungría, Balázs Orbán. Decía: no está claro por qué los líderes del mundo occidental, Estados Unidos y Europa, están evitando dar pasos significativos hacia la paz, lo que escribía en un artículo publicado en la revista Bandiner. Dice que si no lo hacen, las estadísticas muestran que aumentará la opción de una escalada del conflicto en Ucrania. Añade que el gobierno húngaro está convencido de que el cese de las hostilidades y la pronta conclusión de la paz responden a los intereses de toda Europa y de Hungría. Al mismo tiempo, añadió que es posible iniciar negociaciones de paz incluso sin tener un plan concreto para resolver este conflicto.
Mirando a Hungría, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ha enviado este miércoles a Hungría la segunda carta en un mes para que responda a los temores de Bruselas sobre su nueva concesión de visados a Rusia y Bielorrusia, que el Ejecutivo comunitario considera un riesgo para la seguridad de la Unión Europea. Johansson ya mandó una primera misiva el pasado 1 de agosto y su equipo está analizando actualmente la respuesta del ministro húngaro de Interior, Sándor Pinter, pero en una intervención en el Parlamento Europeo, la dirigente comunitaria aseguró hoy que deja dudas sobre dos cuestiones. También miramos precisamente a propuestas de paz. El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha dicho este martes que tiene planes muy precisos para poner fin a la guerra en Ucrania, pero que solo lo revelará si gana las elecciones en noviembre. Decía, si gano como presidente electo haré que se concluya un acuerdo garantizado. Esa es una guerra que no debería haber ocurrido. Es lo que manifestaba en un podcast de Les Friedman, publicado este martes. Dice que tiene un plan muy preciso para parar a Ucrania y a Rusia, que tiene una cierta idea. Dice, quizás no un plan, pero sí una idea para China. Es lo que añadía a poco menos de 2 meses para los comicios que disputará contra la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris. Sin embargo, Trump matizaba, dice, no puedo darte esos planes porque si te los doy no voy a poder usarlos, serán muy infructuosos. Parte de ello, dice, es la sorpresa. Donald Trump ya ha afirmado en muchas ocasiones que pondrá fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas. Eso sí, sin decir cómo. Precisamente, pendientes de Donald Trump, de Joe Biden, por supuesto, de Kamala Harris, que hoy va a estar por New Hampshire. Vamos a hacer una pausa, un par de minutos, y les contamos las claves de las elecciones en Estados Unidos. 2 minutos, lo contamos ya, Negocios Televisión. Dunas Capital es una compañía reconocida por haber desarrollado una estrategia innovadora, sofisticada y flexible para responder con fuerza a la dureza de los mercados. Así es la naturaleza Dunas. Experiencia, independencia, transparencia, innovación, flexibilidad, sostenibilidad. Así es como Dunas Capital consigue abrir caminos más seguros y rentables en el cambiante paisaje financiero. Y seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando estas elecciones en Estados Unidos, quedan ya poco más de 2 meses, estamos en la cuenta atrás, muy metidos ya en la campaña electoral, como decíamos con Kamala Harris, que va a hablar en los próximos minutos en New Hampshire, con Donald Trump, como os contábamos, que dice que puede poner fin a la guerra en Ucrania en apenas 24 horas. Precisamente nos cuenta ya las claves de las elecciones nuestro compañero Manuel Velázquez. ¿Qué tal? Encantados desde por aquí. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Quién es el que copa hoy la actualidad? Hola Sergio, muy buenas tardes. Efectivamente, buenas tardes. La franja de Gaza y esa guerra entre Israel y Hamás es una de las bazas de las elecciones. Por supuesto, los derechos reproductivos, que era uno de los motivos del acto electoral de ayer de Kamala Harris, pero parece que va tomando un marcado acento económico la campaña presidencial. La candidata demócrata Kamala Harris, en un acto hoy en New Hampshire para perfilar su programa económico. Se espera que dé detalles de sus planes. Sus asesores han avanzado que la vicepresidenta pretende respaldar el mercado inmobiliario estadounidense si gana las elecciones de noviembre, pero también se va a enfocar principalmente en las pequeñas y medianas empresas y en los emprendedores. La intención de Harris es multiplicar por 10 los incentivos fiscales para nuevos negocios, pasando de $5.000 a $50.000. Aunque sigue perfilando su estrategia con sus asesores, se espera que anuncie algunas de esas propuestas económicas en ese acto en New Hampshire. Su compañero de fórmula, el candidato demócrata a la vicepresidenta, Tim Walz, llega al condado de Lancaster para hacer campaña. Harris, que pone el acento en las pequeñas y medianas empresas, y Donald Trump, su rival para la presidencia de la Casa Blanca, de momento se centra en las grandes corporaciones. El candidato republicano apuesta por reducir el impuesto sobre sociedades al 15%, marcando contraste con Biden, que cuando aún era candidato dijo que pretendía elevar ese gravamen al 28%. Actualmente el tipo en este país está en el 21%. Trump, que hoy tendrá un acto con votantes en Harrisburg, en Pensilvania, y que también quiere retomar los aranceles a China, gravarlos al 60% a las importaciones desde el gigante asiático y entre el 10 y el 20% a los que vengan del resto de países. Y por cierto que Goldman Sachs
cree que si Donald Trump gana las elecciones podría suponer un golpe a la economía estadounidense. Concretamente, los analistas del banco estiman que si Trump gana arrasando o con un gobierno dividido, el impacto en el crecimiento del país y de los aranceles y la política migratoria más estricta superaría, dicen, al impulso fiscal, en este caso positivo. También proyectan que el crecimiento del PIB del país alcanzaría un máximo de medio punto porcentual el próximo año, en 2025, unos efectos positivos que disminuirían, dicen, en 2026. Y la gran apuesta de la administración Biden a que Intel lidere la recuperación de la fabricación de chips en Estados Unidos parece estar en entredicho, porque la compañía estadounidense podría no cumplir los requisitos para recibir las subvenciones de la ley CHIPS. En la pasada primavera Biden anunció hasta que concedería a Intel 8.500 millones de dólares en ayudas directas para plantas de microprocesadores. La menor demanda de chips de la compañía están llevando al fabricante a reevaluar sus planes de fabricación, un requisito indispensable para recibir estas ayudas. Bueno, pues muy pendientes de estas claves en Estados Unidos. Luego en el cierre tendremos a Kamala, Karine Jean-Pierre, o sea, ahí viene un menú también movidito, ¿no? Agenda bastante cargadita, sin lugar a dudas. Pues precisamente mirando a Estados Unidos, les contamos que los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos planean ampliar indefinidamente un tratado que rige el intercambio de tecnología para sus programas de armas nucleares. Es lo que reporta este 3 de septiembre el diario británico Financial Times. De acuerdo con el medio, el cambio elimina el anterior límite de 10 años del acuerdo de defensa mutua y sigue a las advertencias de la ONU de que la operación de Rusia en Ucrania ha desatado una carrera mundial por las armas nucleares. Además, según Financial Times, China está ampliando su arsenal de cabezas nucleares a un ritmo que podría situarle al mismo nivel que Rusia. Corea del Norte también ha aumentado su arsenal de cabezas nucleares después de que las negociaciones para limitarlas fracasaran en 2019. El cambio propuesto en la MDA también se produce después de que Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia lanzaran AUKUS, un pacto de defensa trilateral destinado a contrarrestar la presencia de China en el Indo-Pacífico con submarinos de ataque de propulsión nuclear. También hablamos de Alemania. Mantiene su plan de entregar 12 sistemas de defensa aérea Iris-T SLM a Ucrania. Es lo que apunta la agencia Reuters, citando una fuente familiarizada con el asunto. Aclara que se refería a compromisos previos. Se han suministrado 4 unidades y se espera enviar 2 más a finales de año. Las 6 restantes se entregarán en una etapa posterior. La Fuerza Aérea Alemana ha recibido el primero de los 6 sistemas Iris-T que ha pedido en total hasta la fecha. También miramos a más ataques por parte de Rusia. La aviación rusa ha atacado instalaciones energéticas e infraestructuras críticas en 9 regiones ucranianas en las últimas 24 horas, es lo que informa este miércoles fuentes oficiales ucranianas. Los ataques afectaron a instalaciones energéticas en la región occidental de Leópolis, Sumy y Kharkov en el noreste, Donetsk en el este, también en el centro-este y Mykolaiv en el sur. Es lo que apunta el Ministerio de Energía en Telegram. El Ministerio no proporciona detalles adicionales sobre la magnitud de los recientes daños a la red de energía que ha sido golpeada por los ataques aéreos rusos durante la guerra desatada desde febrero de 2022. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que había derribado 7 de los 13 misiles y 22 de 29 drones en todo el país durante este ataque aéreo. El operador de la red ucraniana, Ukrenergo, dijo en Telegram que estaba aumentando los cortes de emergencia este miércoles después de un importante ataque aéreo que tuvo lugar el 26 de agosto. Citó la disminución de la capacidad de generación. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin dijo este miércoles que las relaciones bilaterales con China han alcanzado un nivel sin precedentes al reunirse con el vicepresidente chino Han Sen en el Foro Económico Oriental en Vladivostok. Decía además que también dan gran importancia a la cooperación interregional y que espera que durante las reuniones de hoy y el trabajo conjunto de mañana en el Foro Económico Oriental puedan buscar y encontrar nuevas áreas de cooperación. También propuso una reunión con el presidente chino Xi Jinping en el marco de la cumbre de los BRICS que se va a celebrar en la ciudad rusa de Kazán del 22 al 24 de octubre. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin está de acuerdo en que es posible simplificar el proceso de visado para los extranjeros, incluidos los residentes del sudeste asiático que quieran visitar el lejano oriente de Rusia. Durante la reunión de Putin con los moderadores del panel de discusión del Foro Económico Oriental, un participante mencionó el desarrollo del turismo y propuso simplificar el proceso de entrada para los extranjeros, incluso agilizando el cuestionario, que actualmente consta de unas 50 preguntas. Decía Putin que es algo que sin duda es factible. Les asegura, dice, que es posible. El participante
participante señaló que podría ser posible abolir por completo los visados o hacerlos gratuitos y de uso múltiple para los residentes del sudeste asiático. El propio Putin ha apoyado su propuesta y ha pedido que se presente la iniciativa por escrito. También pendientes de palabras del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha denunciado hoy que Estados Unidos se involucra cada vez en el conflicto en Ucrania y que por ahora nada indica que esta tendencia tenga un límite. Dice Peskov que ve en la tendencia de que el grado de involucramiento de Estados Unidos en el conflicto en torno a Ucrania aumenta constantemente y que por ahora no hay razones para suponer que esto tenga un límite. Es lo que apuntaba mediante la prensa en Vladivostok, en el extremo oriental del país. Agregó que la administración del presidente Joe Biden participa directamente en el conflicto ucraniano. Dice literalmente, continúa apoyando a Ucrania y con ello provoca la prolongación del conflicto. También miramos al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Ha respondido a una pregunta sobre el posible envío de misiles estadounidenses de largo alcance a Ucrania. Advierte este miércoles a Estados Unidos que no bromee sobre las líneas rojas de Rusia. Lavrov dijo que Estados Unidos estaba perdiendo de vista el sentido de disuasión mutua que había sustentado el equilibrio de seguridad entre Moscú y Washington desde la Guerra Fría y que esto era peligroso. Decía Lavrov, no me sorprendería nada, los estadounidenses ya han cruzado el umbral que se habían marcado, están siendo incitados y Zelensky por supuesto lo ve y se aprovecha de ello, es lo que apuntaba en una entrevista con la televisión rusa. Dice además que deberían entender lo que aquí están bromeando sobre sus líneas rojas y que no deberían bromear sobre esta cuestión. Precisamente unas tropas rusas que están avanzando muy rápidamente en el frente de Donetsk mientras crecen las dudas sobre la ofensiva ucraniana en Kursk. Rusia está avanzando en 3 sectores del frente de Donetsk en el sureste de Ucrania, en su frontera con Rusia. Uno de ellos es un enclave estratégico que ha sido utilizado como base de retaguardia logística durante la guerra. Mientras tanto, crecen las críticas al ejecutivo ucraniano, sobre todo por parte de los militares combatiendo en esta región, donde lamentan que su situación haya quedado debilitada por el operativo en Kursk. Ucrania comenzó el mes pasado una ofensiva relámpago en la provincia rusa de Kursk, al sudeste de Rusia, pero el resultado no es el que se esperaba, al menos hasta ahora. Mirando a Ucrania, estamos pendientes de la crisis de gobierno y es que Zelensky dice que Ucrania necesita energía nueva tras 2 años y medio de conflicto con Rusia, es lo que declara durante este miércoles el presidente ucraniano, explicando así la remodelación ministerial en curso. Dice además que incluye a la cartera de Relaciones Exteriores. Decía Zelensky que algunos de ellos llevan 5 años de ministros y que necesitan energía nueva. Daba las gracias a los responsables salientes durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo irlandés Simon Harris en Kiev. Zelensky, que además dice que Ucrania planea conservar indefinidamente las 500 millas cuadradas de territorio ruso confiscadas en la reciente incursión en Kursk. El presidente ucraniano afirma que mantener este territorio es crucial para obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. A pesar de este éxito, Rusia sigue ganando terreno en el este de Ucrania, como os decíamos, sobre todo con los avances en Donetsk y cada vez más cerca de Pokrovsk, lo que hace que las negociaciones de paz sean cada vez más complejas. Ucrania en una situación límite, les contábamos los avances que están teniendo lugar en Donetsk, mientras Zelensky amenaza a Rusia, dice que mantendrán el territorio ocupado en Kursk. Por su parte, el presidente del Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, ha anunciado en una publicación en Facebook que el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, había enviado su carta de renuncia este miércoles. Dice que la solicitud será analizada en una de las próximas sesiones plenarias. La decisión de Kuleba se produce en medio de lo que parece ser una reestructuración más amplia del gobierno del país. Ayer el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destituyó al jefe adjunto de la oficina presidencial, mientras que la viceprimera ministra para la integración europea también dimitió. Ucrania, que ha vuelto a atacar a la población civil rusa. Este miércoles lanzaron un ataque contra un mercado en la ciudad de Donetsk, matando al menos a 3 personas e hiriendo a 5. De acuerdo con el jefe de la república homónima, Denis Pushilin, el bombardeo se realizó con el uso de artillería de calibre 155 milímetros. Añadió que otra mujer resultó herida tras un ataque con drones contra una localidad de dicha república rusa. Todos los heridos están recibiendo la atención médica necesaria. Dice que hasta el momento las Fuerzas Armadas de Ucrania han llevado a cabo 9 ataques armados y han disparado más de 15 proyectiles. Utilizó artillería de cañón del calibre 155 milímetros y drones de ataque.
También miramos a Argentina. Javier Milei, que ha participado en el encuentro por el Día de la Industria organizado por los dirigentes de rubro frente a un centenar de empresarios, defendió el plan económico que avanza sobre una drástica recesión que llevó a una caída del 20% en las fábricas. Ante cientos de empresarios, el presidente argentino Javier Milei cerró el acto organizado por la Unión Industria Argentina en virtud del Día de la Industria. Mientras el sector atraviesa una delicada coyuntura, sobre todo, el mandatario prometió a los principales dirigentes fabriles que su gobierno no les va a dejar tirados. Decía Milei: vamos a abrir la economía cuando estén dadas las condiciones estructurales para que las empresas sean lo más competitivas posibles. Añadió que la liberalización se basa en el objetivo de hacer de Argentina el país más libre del mundo, porque, dice Milei, sabemos que los argentinos podemos competir de igual a igual con los mejores. En Venezuela, un militar estadounidense ha sido detenido, es lo que apuntan 4 funcionarios familiarizados con el asunto a la CNN. El militar, un marinero de la Armada estadounidense, es ciudadano estadounidense y fue detenido el 30 de agosto en Caracas. Uno de los funcionarios dijo que se encuentra detenido por el servicio de inteligencia venezolano SEBIN. Un funcionario de defensa le ha dicho a la CNN que están al tanto de informes de que un marinero de la Marina de Estados Unidos fue detenido el 30 de agosto de 2024 por autoridades policiales venezolanas mientras realizaba un viaje personal a Venezuela. Añade que la Marina de Estados Unidos está investigando esto y trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Estado. Dice además que le remiten al Departamento de Estado si hay más preguntas. Otro funcionario dijo que el militar no se encontraba en viaje oficial ni con licencia aprobada cuando viajó el país. Añade que no está claro por qué viajó allí y que tienen conocimiento de informes sobre la detención de un individuo en Venezuela. Dice además que no hay más información hasta el momento, mientras nosotros les contamos que un militar estadounidense ha sido detenido en Venezuela en medio también de la tensión internacional por la victoria de Maduro. Precisamente mirando a Maduro, hablamos ahora de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. También denuncia que en su país está en marcha un nuevo golpe de Estado que pretende emular al derrocamiento que vivió el exmandatario Manuel Zelaya en 2009. Dice que el plan para destruir su gobierno socialista y democrático y el próximo proceso electoral están en marcha y que las mismas fuerzas oscuras internas y externas de 2009, con la complicidad de los medios, se están reorganizando en su país para asestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler. Es lo que apunta la mandataria en un mensaje de radio y televisión. Castro hizo la advertencia en medio de la polémica por la difusión de un vídeo que provocó esta semana la renuncia del ministro de Defensa para no obstaculizar la investigación por presuntos vínculos con narcotraficantes de su padre, Carlos Zelaya. Y también miramos a los BRICS, y es que van a examinar la solicitud de Turquía para participar plenamente en la asociación. Es lo que declara este miércoles a la prensa el asesor presidencial ruso Yuri Usakov. Dice que Turquía ha solicitado la plena adhesión y que además lo van a examinar. Anteriormente, la agencia Bloomberg informaba de que Ankara había pedido el ingreso en los BRICS para reforzar su influencia global y forjar nuevos lazos más allá de sus aliados occidentales tradicionales. Pendientes de la actualidad nacional, internacional, geopolítica, hacemos una pausa, 2 minutos. Enseguida volvemos con las claves económicas. Te lo contamos ya en Negocios Televisión.